Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Creo que es evidente que hay solamente dos opciones. La fórmula que ha propuesto Ciudadanos desde el principio, que es incorporar al Partido Popular a ese pacto, no nos gustaría, sería una mala noticia para España. La segunda fórmula posible de gobierno para que no haya elecciones, que el Partido Socialista rectifique y explore un gobierno progresista con nosotros, con Compromís y con Izquierda Unida. Creo que esa es la fórmula que desearían la mayor parte de los votantes progresistas. Si el señor Pedro Sánchez no rectifica y no explora esa vía, habrá elecciones. Yo preferiría que explorara esa vía, pero si hay elecciones, las asumimos y saldremos a ganarla. Mire, nosotros no vamos a entrar en un teatrillo de ese estilo, lo cual, insisto, no quiere decir que si se dieran las circunstancias, que si el señor Sánchez cambiara y si el señor Sánchez reconociera los resultados electorales y decidiera pedirnos y sentarse con nosotros para evitar unas elecciones en base a un gobierno presidido por el señor Rajoy, pues le dijéramos que sí en ese caso. Podemos, de momento, no ha manifestado que haya cambiado la opinión. Nosotros seguimos con la mano tendida, siempre y cuando quede claro que nosotros en ninguno de los casos vamos a aceptar ni nuestra liquidación, ni nuestra integración, ni nuestra absorción, porque tenemos una plena autonomía y, desde luego, un proyecto político diferente al de Podemos. Y no en un documento, en más de uno. Es la firma de su hermano. Desconoce totalmente por qué ha aparecido eso. No me parece que Panamá sea un paraíso fiscal, en el sentido de que no existan garantías del Estado de Derecho. Lo que hay es un sistema tributario distinto, hay una cultura jurídica distinta. Nunca tuve la más mínima relación con Panamá. ¿Y con Bahamas? ¿Y con Bahamas, ministro? Bahamas tampoco. Vamos a pedir la comparecencia del presidente en funciones, el señor Rajoy, para que dé explicaciones en la Cámara a todos los españoles, donde tiene que ser, en el Congreso de los Diputados, respecto, por un lado, a la amnistía fiscal y cuántas personas que se beneficiaron de la amnistía fiscal están también implicados en esos papeles de Panamá. Dos, ¿qué está haciendo el Gobierno ya respecto a esos papeles de Panamá? Por eso pedimos la comparecencia de Montoro, pero ahora ya con estas implicaciones también del presidente. Ministro, su hermano reconoce su firma, ha visto los documentos, han aparecido en medios de comunicación. No. ¿Reconoce su firma, su propia firma? Bueno, es que no ha visto ningún documento, lo que ha visto es lo que se ha reflejado en los medios de comunicación. Sí, pero es que en los medios, ministro, los medios han mostrado los documentos, sí, La Sexta los está mostrando. Sí, pero quiero decirle que en ese documento la firma que aparece, desde luego sí parece su firma, pero no lo puede atestiguar porque lo que nos transmite es que nunca ha tenido nada que ver ni con la dirección ni participación de esa empresa. Fernando, un saludo desde la Plaza de la República. La verdad es que el ambiente está ahora mismo un poquito tenso porque la policía ha rodeado la plaza, no deja entrar a los indignados de la Nuit Debout, que reparten comida aquí desde el pasado día 31. Tampoco dejaban entrar el altavoz con el que se celebra la asamblea. Y bueno, a ver qué pasa. La palabra para esta semana es incertidumbre. El Ayuntamiento de París ya ha dicho que no va a permitir que la gente pase aquí la noche. Tampoco van a permitir que nadie instale tiendas de campaña, puestos para repartir comida, la biblioteca. Incluso han destruido el huerto vertical que ayer construyeron los indignados de París. Y además el ánimo está un poco más caldeado también porque el gobierno esta mañana volvió a edulcorar por segunda vez la reforma laboral que están intentando aprobar y que ha sido el motivo que ha dado lugar, ha sido el detonante de este movimiento de indignación en Francia. De momento la Nuit Debout lo que se propone como gran objetivo, un poco ambicioso para esta semana, es consolidar este movimiento en las periferias y los suburbios. Y yo personalmente opino que ese sí sería un gran logro, ya que en este país los suburbios están muy marginados
Hay mucha gente que siente que el Estado le ha dado la espalda durante mucho tiempo y que no participa en la vida política del país. Y bueno, si la Nuit Debout se expande a la periferia, a la banlieue, eso será un hito histórico y quizás será la primera vez en la historia de este país, de Francia, en el que la periferia y esa gente marginada, entre comillas, se involucra en la vida política de forma activa. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en este espacio en el que nos juntamos un grupo de miembros de la resistencia en la clandestinidad, todos los días, junto a unas tazas de café con las portadas de los periódicos, para comentar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este mundo tan ajetreado, tan convulso, y qué interesantes son los mensajes de nuestros expatriados, los mensajes que nos hacen llegar desde diferentes lugares del planeta donde están ocurriendo cosas. Tenemos un epicentro ahora mismo en las calles de París, que además, como nos decía José desde allí, desde las calles de la ciudad, que hay un intento para que salpique a los barrios, al extrarradio de la ciudad, de manera que se extendería seguramente por toda Francia. En fin, muy interesante, lo estamos intentando seguir lo más de cerca posible, todo lo que está ocurriendo allí en la Nuit Debout, y os agradecemos muchísimo la colaboración y la ayuda. Bienvenidos a La Cafetera, un saludo muy especial, por tanto, a nuestros expatriados, aquellas personas que tuvieron que dejar su vida, sus raíces, siempre mirando hacia adelante en busca de nuevas oportunidades. Como Yasmín aquel día que partió en el aeropuerto, echando la vista atrás y observando a su hermanita María, despidiéndose entre lágrimas, mientras la veía atravesar los arcos de seguridad. Buenos días, María. Muy buenos días. Debió ser un momentazo con el cariño que os tenéis. Eres muy cruel. No, pues si te alegra la mañana. Buenos días, Yasmina. Bienvenida a La Cafetera. Hoy María viene de súper buen humor. No ha tenido atasco, pero no viene enfadada ni nada. He tenido mucho atasco, hay lluvia, pero no pasa nada porque estamos aquí en La Cafetera, muy felices. Siempre que felices. Llueve, Mary, siempre que llueve, el sol está detrás, escondido en algún lugar. Así que, bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días a nuestros miembros de la resistencia, nuestro CIS particular, Sergio Vinuesa, dice resfriadito. Va a tener que pasar el testigo a María, ya se lo he dicho. Digo, estoy por levantarme y volverme a la cama porque estoy hecho polvo. O sea, he pasado una noche absolutamente lamentable. Así que ya me podéis dar cariño hoy. Y además hoy estoy muy enfadado porque ayer no sé qué pasó. Ayer fue un día muy raro. Resulta que es verdad, había programa express, pero eso no significa que no hubiera programa. Y yo no sé si es que no participasteis en Twitter o qué, que fuimos trending topic durante unos segundos y desaparecimos. Un fenómeno sorprendentemente extraño. Cuando además había una entrevista interesantísima que luego ha tenido muy buena audiencia, así que hay algo, en fin, raro, sorprendente. Pero bueno, el caso es que tenéis... Bueno, que estoy fatal, que me encuentro muy mal, así que hoy mucho cariño y tenéis que dar mucho apoyo. Ángel Trianero, Fori, Mamen Páez, Andreu Romaní, Cheflo, tantos amigos, Luis Carlos González, tantos amigos, Virginia Rodríguez, Alicia en Marea, Félix, Elin Urse, Celemín, Libertino Francachela, María Loto, Hardy Useful, Juan Cruz, Sonia Ballesteros, Tribilín, Guillem Salazar, Paloma Irazazabal. Bueno, tantos y tantos amigos, Fernanda, que se conectan a esta hora al programa, Jan Bedel, que se conectan a esta hora al programa y que suponen una suerte de focus group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Y tenemos muchas cosas de las que hablar. Hoy hablaremos con Tania Sánchez. Ya sabéis, diputada de Podemos. Sabéis que su partido se acaba de integrar completamente, finalmente, en Podemos. Y le vamos a preguntar en qué consiste esto. También, además, hoy se vota una iniciativa muy interesante sobre la que podremos hablar, la de las 25 medidas para atacar la emergencia social que está viviendo este país. Se vota en el Congreso de los Diputados. Tendremos oportunidad de hablar con ella también sobre los pactos, en fin, tantas y tantas cosas que hay en la agenda sobre la mesa.
y un montón de portadas de periódicos verdaderamente fascinantes sobre este fenómeno paranormal que está viviendo este país relacionado con la corrupción. Sabéis que al ministro Soria le han cazado, aunque él lo niega, una cuenta en un paraíso fiscal en Panamá. Ha dado ha ofrecido algunas entrevistas donde ha negado que tenga nada que ver con esa cuenta, ni que su hermano tenga nada que ver, pero ahí está, estampada la firma del hermano. En fin, tenemos un lío, la detención de Mario Conde, un auténtico lío. Hablamos con Tania Sánchez y después observamos las portadas de los periódicos. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo. Eres la resistencia en el bosque de Sherwood y no estás sola. Hola, somos Fridonia, estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros y nosotros también formamos parte de la resistencia. Hola. Radiocable.com. Tania Sánchez, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, déjame que empecemos por el principio. El viernes, de pronto, tu partido tuvo un enorme protagonismo en la prensa y todo el mundo recordó de nuevo el no vamos a entrar en Podemos. Leímos en la prensa que con Victoria por Madrid el partido de Tania Sánchez se integraba en Podemos. ¿Es exactamente así? Bueno, yo creo que es una cosa mucho más natural, que ha debido sorprender por fuera, pero creo que no ha sorprendido mucho a quienes habitan la actividad militante, ¿no? Nosotros nos fundamos como partido por una cuestión instrumental, porque en un momento determinado de las elecciones municipales y autonómicas vimos que buena parte de las candidaturas de cambio unitarias que se estaban dando, digamos que necesitarían un instrumento burocrático que les permitiera formar las coaliciones con las que poder presentarse a las elecciones. Y desde las autonómicas nosotros decidimos que ya participábamos de la candidatura autonómica de Podemos y en las generales también, y hemos trabajado con absoluta normalidad en ese espacio de cambio, y por tanto para la gente que cotidianamente se mueve en la militancia con nosotros lo ha visto como una cosa más natural. Claro, cuando vivimos un tiempo en el que cada día parece que pasa un año, todo cambia muy rápido, ¿no? Nosotros tomamos decisiones pensando en qué era lo mejor para contribuir al cambio político, desde una lógica en la que la prioridad será cambiar este país, dar protagonismo a una generación que necesita conquistar este presente para tener futuro, y pensando que los partidos será la última de las prioridades en las que había que pensar para tomar decisiones políticas. Y no teníamos la intención de ser parte de esto, sino teníamos la intención de hacer procesos superadores. Pero la realidad en política es la que es, no es la que uno desea, y va tomando decisiones. Podíamos haber presentado una marca a las elecciones autonómicas para reforzar más la mayoría de Cristina Cifuentes. Te imaginarás que esto no es coherente con quien defiende un cambio para este país. ¿Te arrepientes algo, en todo caso, de esas palabras? Porque son unas palabras que permanentemente se colocan sobre la mesa. Yo escuché una vez una entrevista, creo que fue, no sé si fue Julián Guita, que decía que el arrepentimiento es un concepto cristiano y que en ese marco tiene sentido, que en política uno lo que hace es aprender de cosas las que se equivoca o de errores que comete. Yo creo que cuando el tiempo político es tan cambiante, uno no puede ser tan tajante con algunos elementos que además no son cruciales, o sea, que la herramienta con la que uno participa del cambio no es lo más importante de su pensamiento y no es lo más importante de su actuar. ¿Tu posición sobre Izquierda Unida ha cambiado? Porque ayer escuchábamos a Alberto Garzón diciendo que Izquierda Unida no se va a integrar en Podemos, pero Ada Colau decía, este momento nos pide hacer el máximo esfuerzo para juntar fuerzas, sería positivo que se pudieran sumar. ¿Crees que en caso de que se repitan elecciones, como todo parece que va a suceder, no sería mejor en términos de resultados que las dos formaciones acudiesen juntas?
Yo procuro hablar con muchísima distancia y muchísimo respeto de Izquierda Unida, en tanto en cuanto guardo relación y amistad con muchísima gente que sigue participando de ese espacio político, y procuro no meterme en ciertos debates en los que creo que habrá gente que se puede sentir molesta. Yo creo que es muy obvio para la ciudadanía que la herramienta de cambio está donde está, y que hay que estar en el camino de la herramienta de cambio. Creo que hay que sumar para ser capaces de cambiar este país, y creo que a veces hay que salir un poco de cierto pensamiento autorreferencial y ser capaces de poner un foco más por arriba. Pero esto en todo caso son decisiones que tienen que tomar quienes están dentro de esa organización, que como sabes, pues ya no lo estoy. En todo caso no coinciden con las palabras de Ada Colau, que sí parecía ser partidaria de esta aproximación, ¿no? Yo estoy diciendo que hay que sumar al cambio. ¿Tú verías conveniente que se sumasen los dos partidos? Yo soy poco partidaria de las coaliciones de partidos. Creo que de lo que se trata es de que la gente sume al cambio, y yo vivo ahora mismo cotidianamente en un grupo de confluencia donde veo a compañeros de otras organizaciones y de otros territorios que mantienen sus espacios de identidad, de independencia, y creo que hay que inventar nuevas formas de hacer política, y que empeñarse en fórmulas del siglo XX cuando estamos conquistando la política del siglo XXI pues tiene poco sentido. Pero lo más importante es entender que hay que llegar con el mayor apoyo posible a unas siguientes elecciones, si es que desgraciadamente se vuelven a producir, que yo desearía que no fuera así. Entiendo lo que quieres decir. Hoy, Tania, se vota en el Congreso la Ley 25. Es una ley que es muy ambiciosa, es una ley de rescate ciudadano, pero claro, cuando estamos viendo este impulso de iniciativas legislativas, hay algo de artificioso en todo esto, porque realmente ninguna de las iniciativas que se voten se van a poner en marcha, ¿no?, por esta situación de interinidad. Bueno, yo creo que el Parlamento tiene que seguir funcionando con independencia de la interinidad, igual que creo que el Gobierno debería prestarse al control de ese Parlamento, porque creo que es la herramienta democrática que tiene la gente para tomar decisiones. Y creo que en el caso de la Ley 25, si uno mira los reglamentos de la Cámara, las proposiciones de ley de los grupos tienen también un objetivo, aparte de producir legislación, ¿no?, y norma, tiene el objetivo también de producir un debate de la oportunidad política y el momento político. Ni con Bahamas ni con Panamá. Jamás. Yo creo que no hay mejor Pero es que en Bahamas no está ni de vacaciones, hacer una reflexión en el Parlamento, ni en Bahamas ni en Panamá. Mire que está un país latinoamericano y centroamericano. Con uno de los grandes ejes de la crisis que vive este país, que es la desigualdad. ¿Dirías que tiene algo más de pedagógico que realmente de iniciativa legislativa? De ilegalidad. Bueno, diría que quizá tiene la oportunidad de hacer un ejercicio que creo que sería útil para que el Partido Socialista reflexionara, ¿no? Igual que la semana pasada vimos, para mí fue muy gráfico en pleno una votación en la que analizamos el calendario LOMCE, de la que Ciudadanos estuvo al margen. Por tanto, creo que es evidente que se ve que hay suma suficiente de quien comparten un proyecto para cambiar las cosas cruciales que han hecho mucho daño a este país y a las políticas públicas de este país, sin Ciudadanos, y por tanto creo que esa imagen en la que sin duda nos vamos a volver a encontrar en posiciones estratégicas con el Partido Socialista, y sin duda Ciudadanos se va a mantener al margen en cuestiones fundamentales, creo que a lo mejor hace reflexionar a quienes no sé por qué bloquean la opción de un gobierno de cambio. En estas semanas que habéis podido trabajar con el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, relacionaros con ellos, aparentemente, a la vista en televisión de las diferentes actitudes, pareciera que las diferencias son enormes. ¿Ha sido diferente trabajando con ellos? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, más que diferencias, ha tomado una decisión que personalmente no alcanzo a comprender, y es que tiene una coalición inamovible con Ciudadanos, con quien no comparte elementos programáticos. Si uno compara el programa electoral del Partido Socialista con el acuerdo firmado con Ciudadanos, tiene menos coincidencias que si lo compara con un programa que se pudiese poner de acuerdo con Podemos. Por tanto, yo creo que hay márgenes para ponerse de acuerdo, y la pregunta es ¿por qué hay un sector del Partido Socialista que tiene
tan férreamente negado la posibilidad de llegar a acuerdos con quien es tercera fuerza del país y con quien tiene una diferencia de 300.000 votos. ¿Está completamente rotos los puentes? ¿Cabe alguna sorpresa? Nosotros lo que hemos dicho es que ahí llevamos demasiados días de cierto ir y venir sin cambiar y sin decir gran cosa, y que convendría empezar a decir las cosas con más claridad. Y nosotros hemos querido ser claros. Después de la reunión lo que se entiende es que solo hay dos opciones. Una, la que defiende el Partido Socialista y mantiene el Partido Socialista y no se mueve en la reunión ni está dispuesto a moverse del acuerdo con Ciudadanos, que en su contenido y en sus condicionantes para nosotros es de momento inaceptable, y lo que nosotros proponemos. Y en la medida en que esas son las dos opciones, lo que hemos dicho es, bueno, que hablen las bases, porque a lo mejor nosotros estamos diciendo que es inaceptable y resulta que la gente realmente quiere otra cosa. Bueno, pues que hablen las bases, y a partir de ahí hay márgenes de, con lo que diga la mayoría de la gente que nos ha votado y que nos ha respaldado, seguir hablando. Esto, el resultado lo tendremos el día 18. Para nosotros lo ideal sería que el Partido Socialista, igual que preguntó sobre ese acuerdo con Ciudadanos, hiciera la misma pregunta y preguntara a sus bases si están dispuestos a hacer un acuerdo de gobierno con Podemos, porque a lo mejor se sorprenden y a lo mejor nuestras bases están de acuerdo y por tanto tenemos que pegar un último esfuerzo y hacer un acuerdo y hacer un trabajo para que ese acuerdo salga adelante sin Ciudadanos. ¿Sabes qué me dicen en Ferraz? Me dicen, va a haber acuerdo, va a haber gobierno, no te engañes. ¿Eso es posible? Es verdad que hay que decir que fuera de Ferraz, dentro del Partido Socialista incluso dicen todo lo contrario, que vamos a elecciones. Yo creo que vamos a elecciones. Pero ¿es posible? ¿Tú crees de verdad que hay una mínima posibilidad, incluso ya con el anuncio de que los puentes son rotos? ¿Crees que hay una posibilidad de verdad de que se llegue a un acuerdo? Yo insisto, el programa del Partido Socialista, el programa de Podemos, tiene más puntos de encuentro que el acuerdo que han firmado con Ciudadanos. La posibilidad que hay de acuerdo, y que es la que ha habido desde el principio, porque sale matemáticamente, porque tiene sentido político y porque es buena para este país, es un acuerdo de cambio con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con Compromís, y eso sale en las cuentas. Si en Ferraz te dicen que no te engañes y que va a haber acuerdo, será porque Pedro Sánchez va a transitar ese camino. Si lo que te dicen es lo que salió a decir Antonio Hernando en la rueda de prensa de la semana pasada, que decía, hemos constatado que Ciudadanos no va a apoyar un gobierno de Podemos y que Podemos no va a apoyar un gobierno de Ciudadanos, pero estamos convencidos de que es posible un gobierno a tres, pues a mí, sinceramente, la misma frase me parecía que era un poco loco. O sea, que si tú has constatado que unos no van a apoyar, que A no va a apoyar a B y B no va a apoyar a A, ¿cómo crees que vas a conseguir que A y B caminen juntos? Es sinceramente, si viste la rueda de prensa, había muchos compañeros tuyos de la profesión que le insistían en, pero vamos a ver, si no hay manera de que se pongan de acuerdo para apoyar un gobierno, ¿cómo es que van a formar un gobierno juntos? O sea, es un poco loco. Si esa es la confianza que tiene Ferraz, o tiene la confianza de que la presión mediática prenda su mecha y haga efecto, pues creo que están cometiendo una irresponsabilidad, porque creo que más claros no se puede ser. Lo que a mí me parece que ya ha llegado un punto en el que la gente está cansada de cierto debate sobre quién es el responsable de que las cosas salgan o no salgan, y hay que decir con claridad se quiere o no se quiere. Y nosotros hemos intentado hacer ese giro, es decir, aquí hay dos opciones, o un gobierno con PSOE y Ciudadanos, o un gobierno de cambio con PSOE y Podemos. Sometemos a las bases esa consideración y a partir de ahí nos quedan 10 días para seguir trabajándolo. Insisto en que el Partido Socialista quizá debería salir de Ferraz y someter a su proceso una pregunta tan clara y tan directa como la que nosotros vamos a someter, si están dispuestos o no están dispuestos a gobernar con Podemos, porque a lo mejor lo están y por tanto deberían cambiar de estrategia. Pues Tania Sánchez, Tania, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a ti, Fernando. Radiocable.com
Sí, me dicen que ha habido alguna suerte de sonido que se ha metido, pero bueno, veo que el canal de la entrevista estaba bien, así que lo subiremos ahora en la entrevista íntegra sin ese sonido de fondo para resolverlo. Bueno, dice, estaba leyendo algunos de los mensajes que publicáis. Me ha interesado mucho, decía Rubén Vidal, Izquierda Unida tendría que preguntar a sus bases si quieren ir con Podemos. Y es verdad que estamos viendo un efecto muy interesante de todo este proceso de pactos que se está viviendo en España, y es que es verdad que hay una carrera por la consulta con las bases. Yo creo que esto es algo que ya hemos ganado en todo caso. Creo que es algo que difícilmente se va a ir ya de la vida política española, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista comienza con una pregunta muy ambigua a sus bases, pero lo cierto es que la hace. Y ahora este paso que da Podemos, que se incorpora también a consultar con las bases. Por eso me interesa mucho lo que dices, Rubén, porque es verdad, hay algo de necesidad también de las bases de los partidos políticos de pronunciarse respecto a los pactos, ¿no? Bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos, como os decía antes, muy con el foco muy colocado sobre Mario Conde. Es llamativo cuando hay informaciones que están apuntando a un ministro del Gobierno de España, el ministro José Manuel Soria, como el propietario de una cuenta en Panamá o de una sociedad con una cuenta en Panamá. Hombre, llama la atención, ¿no? Que todas las portadas se enfoquen hacia Mario Conde, que no deja de ser una persona ya fuera de los focos, más allá de que participa en alguna tertulia televisiva, que por cierto ayer estuve viendo algún canal de la TDT y todavía tenían el valor de defenderlo, que es una cosa absolutamente insólita. Y dice el periódico El País en su portada, dice: Mario Conde detenido por blanquear el dinero robado. Dice El País que el expresidente de Banesto repatrió 14 millones de Suiza y el Reino Unido, y que la Guardia Civil detuvo ayer en Madrid a Mario Conde, el expresidente de Banesto, por repatriar desde estos países 14 millones de euros, presuntamente dinero del que se apropió a finales de los años 80 cuando dirigió el banco, dice El País. También los partidos preparan una campaña electoral más barata. Catalá dice que acortar el plazo sería una buena noticia para no atormentar a los ciudadanos, con 2 semanas de mítines. Y también el PSOE, pero ya en letra pequeña, el PSOE pide la dimisión de Soria por los papeles de Panamá. Ayer la verdad es que tuvimos la oportunidad de escuchar a José Manuel Soria a última hora de la noche, en hora 25. Ángeles Barceló lo entrevistaba y las respuestas eran absolutamente vergonzosas. José Manuel Soria: nunca tuve la más mínima relación con ese país. Nunca tuve la más mínima relación con Panamá. ¿Y con Bahamas? ¿Y con Bahamas, ministro? Con Bahamas tampoco. Ni con Bahamas ni con Panamá. Jamás. Pero es que en Bahamas no he estado ni de vacaciones, quiero decir. O sea, ni en Bahamas ni en Panamá. Mire que he estado en países latinoamericanos y centroamericanos. Pues mire, en Panamá, jamás. Y Ángeles Barceló le preguntaba: pero aquí lo que figura es la firma de su hermano. Y no en un documento, en más de uno. Es la firma de su hermano. Desconoce totalmente por qué ha aparecido eso. Porque, insisto, la empresa UK Lines, con la que nosotros teníamos relaciones comerciales, es una empresa 100% inglesa, que no pertenece a ninguno de mi familia y que pertenece exclusivamente a capital inglés. Lo cual es insólito, y entonces le preguntaba: ¿pero reconoce su firma? Ministro, su hermano reconoce su firma, ha visto los documentos, han aparecido en medios de comunicación. No. ¿Reconoce su firma, su propia firma? Bueno, es que no ha visto ningún documento, lo que ha visto es lo que se ha reflejado en los medios de comunicación. Sí, pero es que en los medios, ministro, los medios han mostrado los documentos, sí, La Sexta los está mostrando. Sí, pero quiero decirle que en ese documento la firma que aparece, desde luego sí parece su firma, pero no lo puede atestiguar porque lo que nos transmite es que nunca ha tenido nada que ver ni con la dirección ni participación de esa empresa. Esto ha provocado un pequeño terremoto político, aunque no muy recogido por lo que vemos en las portadas de los periódicos, pero un pequeño terremoto político. Llevó a Albert Rivera a comparecer, dijo que Mariano Rajoy tiene que dar cuentas del asunto en el Congreso de los Diputados, cosa que es difícil que suceda, salvo que esta crisis
se amplíe en dimensión, porque ya escuchamos al propio José Manuel Soria ayer en Hora 25 decir que el gobierno está en funciones y que no tiene por qué estar sometido al control ni al escrutinio de ninguna fuerza política. Pero Albert Rivera pide que comparezca incluso Mariano Rajoy. Tenemos en diferentes áreas del gobierno, vamos a pedir la comparecencia del presidente en funciones, el señor Rajoy, para que dé explicaciones en la Cámara a todos los españoles, donde tiene que ser, en el Congreso de los Diputados, respecto, por un lado, a la amnistía fiscal y cuántas personas que se benefician de la amnistía fiscal están también implicados en esos papeles de Panamá. 2, ¿qué está haciendo el Gobierno ya respecto a esos papeles de Panamá? Por eso pedimos la comparecencia de Montoro, pero ahora ya con estas implicaciones también del presidente. Dice Jalk Johnny en internet, dice, claro, hay gente en Panamá que te abre empresas, te blanquea dinero sin consultarte, así en plan chollo. Pero la indignidad alcanzó su máxima expresión ayer cuando preguntaron a Rafael Catalá, ministro de Justicia español. Lo digo por si hay algún ciudadano extranjero, ciudadanos del mundo que estéis escuchando este programa. Este es nuestro ministro de Justicia. Ayer, a preguntas de los que asistían a un encuentro donde él comparecía. No me parece que Panamá sea un paraíso fiscal, en el sentido de que no existan garantías del Estado de Derecho. Lo que hay es un sistema tributario distinto, hay una cultura jurídica distinta. No es que sea un paraíso fiscal, es que tiene una cultura jurídica distinta. Luego le preguntaron también al ministro Catalá, le preguntaron si tenía que haber algún tipo de medida política o alguna respuesta política, alguna reacción a esta información que hemos conocido de la sociedad radicada en Panamá. Dijo que no, que una cosa era el plano legal y otra el plano moral. Ya saben que en este tema hay un plano hipotético de ilegalidad o no, y hay también un plano ético, ¿no? De quien optimiza su factura fiscal aprovechando los mecanismos que el sistema legal les permite. Por lo tanto, sería muy bueno saber en qué plano estamos. Si es un plano de ilegalidad, actuará con toda firmeza tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria. Si es un plano ético, pues ya el nivel de corrección viene en otro sentido. ¿Quién optimiza su factura fiscal? Optimizar la factura fiscal. Es así como el ministro de Justicia español entiende que se puede reducir el hecho de crear una sociedad pantalla en un paraíso fiscal como Panamá. El caso es que el asunto, como os digo, no lo llevan muchas portadas hoy. El periódico La Razón sí dice: Soria figuró 2 meses como director de una sociedad offshore en las Bahamas. El Partido Popular le apoya sin fisuras. El ministro asegura que nunca tuvo acciones o cargo alguno en UK Lines Limited. Dice el periódico La Razón en su portada. Y también el tema central, como os digo, esta detención de Mario Conde. Dice el periódico La Vanguardia: Conde blanqueó 14 millones desde el Reino Unido y desde Suiza. Dice el periódico La Razón: Conde, al ser detenido, si es la Guardia Civil, es que viene con los deberes hechos. También Conde y sus hijos, dice el periódico El Mundo, repatriaban el dinero desde 7 países. Y la portada del periódico ABC: Conde usó a sus hijos, su yerno y su abogado para blanquear. El exbanquero detenido junto a otras 7 personas creó una compleja red de sociedades con la que, según la Fiscalía, repatrió a España 13 millones saqueados a Banesto y ocultados al menos durante 23 años, dice el periódico ABC en su portada. Por eso decía que Conde, que no es un personaje ya que pertenezca a la vida política de este país, ni tenga un protagonismo más allá del que alcanza en un canal de TDT bastante marginal, y sin embargo ocupa todas las portadas, teniendo un ministro al que por lo menos a esta hora, cuyo hermano figura su firma en una sociedad offshore en Panamá, con la mediación de un gabinete, de un despacho que se dedica a abrir sociedades pantalla. Y no pasa nada. Todos mirando a Mario Conde. En fin, escuchas La Cafetera.
Bueno, sea como fuere, el protagonismo en todo caso lo sigue ocupando los pactos, las conversaciones. El Partido Socialista las da por rotas. Ya veíamos que el periódico El País decía que los partidos están preparando una campaña electoral más barata. Es el mismo enfoque que lleva La Vanguardia. El PP y el PSOE se preparan ya para unas nuevas elecciones. Rajoy va a hacer una oferta a Sánchez, pero sin prisas y sin confianza en que dé frutos. Y los socialistas avisan a los populares que se ahorren sus propuestas, dice el periódico La Vanguardia. Ayer le preguntaron de nuevo a Pablo Iglesias si había posibilidad de acuerdo. Dijo: nosotros preferimos un acuerdo, pero si vamos a elecciones saldremos para ganarlas. Creo que es evidente que hay solamente dos opciones. La fórmula que ha propuesto Ciudadanos desde el principio, que es incorporar al Partido Popular a ese pacto, no nos gustaría, sería una mala noticia para España. La segunda fórmula posible de gobierno para que no haya elecciones, que el Partido Socialista rectifique y explore un gobierno progresista con nosotros, con Compromís y con Izquierda Unida. Creo que esa es la fórmula que desearían la mayor parte de los votantes progresistas. Si el señor Pedro Sánchez no rectifica y no explora esa vía, habrá elecciones. Yo preferiría que explorara esa vía, pero si hay elecciones, las asumimos y saldremos a ganarlas. Me he quedado leyendo vuestros comentarios porque dice Belinda Peisán, dice: no ha sido casualidad. Mario Conde de pronto es detenido el mismo día que le pillan una sociedad offshore al ministro José Manuel Soria. Cortina de humo, acción de contención. El señor John Levy responderá sobre la acusación de acoso sexual de la joven becaria contra el presidente. Ese tío está jodido. Supongo que la estrategia que seguirá es la de luchar con una acción de contención. ¿Acción de contención? En mi opinión, a ese hombre le van a machacar. Bueno, si podemos contener ese asunto hasta las elecciones, tendremos alguna oportunidad. Sí, pero ¿cómo van a contenerlo? ¿Cómo diablos? La verdad, no entiendo lo que quieren que yo haga. ¿Cuántas manos? Ni Bugs Bunny se salvaría de esta. ¿Podría decirnos algo sobre esos rumores que insinúan que el presidente no ha regresado debido sobre todo a la tensa situación en Albania? Lo siento, pero no sé nada sobre la situación a la que usted se refiere. Sin embargo, acabamos de enterarnos de que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un grupo especial albanés para asesorarles. Señor Sklansky, lo siento, pero no tengo ninguna información al respecto. Sí, señora Rose. Esta misma mañana el general William Scott se ha dirigido en avión a Seattle. ¿Está relacionado su viaje con el bombardero B-3? Señora Rose, puedo asegurarle formalmente que no existe ningún bombardero B-3. ¿Sí? ¿La situación en Albania se relaciona de algún modo con el movimiento antiamericano musulmán fundamentalista? Ya lo han pillado, qué inteligentes. ¿Qué le parece? Bien, esto en lo que a la agenda setting se refiere. Pero hay otra agenda, la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido. No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece. Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y en este repaso que hacemos a las noticias, que van más allá del foco que colocan los grandes medios de comunicación, son noticias que quizá no están obteniendo toda la repercusión que pueden darle esos grandes medios, pero son noticias trascendentales que afectan a la vida de mucha gente. Y nos decía María Almena, está pasando algo. ¿Qué sucede con el voto? María Almena, de la Marea Granate, ¿qué sucede con el voto de los expatriados si se repitiesen las elecciones?
Hola, Resistencia. Bueno, yo solo quería enviar muchos ánimos a todos los emigrantes y expatriados por el mundo, en vista de que si toca repetir finalmente elecciones, los que peor lo tenemos para poder votar somos nosotros, que nos va a tocar repetir todo el suplicio del voto rogado sin que se haya movido lo más mínimo la ley, ni se haya hecho ningún caso a nuestras peticiones y reclamaciones. Y bueno, simplemente animaros a seguir peleando, a seguir denunciando y a seguir reclamando nuestro derecho, y a que esta vergüenza de ley totalmente antidemocrática la acabemos tirando entre todos, por muchas elecciones y muchas trabas que nos pongan. Un abrazo para todos. Es un escándalo, es una vergüenza. Veremos a ver cómo se conforma el censo, qué plazos dan a los ciudadanos para poder inscribirse. De nuevo, una vez más, nos vamos a encontrar con este gran pucherazo que suponen las elecciones, con el voto de los que están viviendo fuera de nuestro país, de los expatriados o los emigrantes, que han visto como se les impedía abiertamente votar. Un voto que evidentemente es bastante crítico, viendo que una buena parte de ellos han tenido que marchar porque no encontraban oportunidades en España, y que se esté consintiendo esto, que nadie esté colocando el foco, es una auténtica vergüenza. Así que, como noticia de apertura para esta sección de la Agenda de la Cafetera, muchas gracias María, y vamos a seguir de cerca, a ver en los próximos días, en la medida en que vayáis teniendo informaciones sobre cómo se va cerrando ese proceso, cómo se abre el censo, cómo son los mecanismos para inscribiros. Vamos a intentar seguirlo para denunciar este abuso tan increíble que se está cometiendo contra los españoles que viven fuera. Bueno, los medios digitales. Dice el diario.es hoy en su portada: los papeles de Panamá, el ministro Soria autoriza a la Fiscalía una investigación que no requiere de ningún permiso. Dice que el diario.es que el Ministerio Público podría remitir hoy mismo una comisión rogatoria a Panamá o a Bahamas, pero no necesita autorización ni de Soria ni de nadie. Lo podría hacer simplemente de forma rutinaria. No necesita que José Manuel Soria, que lo ha vendido como una iniciativa suya, no necesita que le dé ninguna instrucción, porque eso ya lo puede hacer el Ministerio Fiscal. También el ministro de Justicia: no me parece que Panamá sea un paraíso fiscal. Y Bertín Osborne reactivó una sociedad en Panamá para saldar su deuda con Hacienda. El presentador creó en 1997 una sociedad opaca a través de Mossack Fonseca en Niue. Que esto es muy gracioso. Hoy es trending topic. Pero claro, es que algunas de estas sociedades permanecían dormidas y eran reactivadas después, porque luego estamos escuchando algunas respuestas cuando han pillado a algunas personalidades con estas sociedades que dicen: no, es que era una sociedad que no estaba activa. Ya, bueno, algunas que son reactivadas posteriormente, ¿no? En lamarea.com, la portada, una entrevista que lleva con el psiquiatra Joseba Achotegui, explica cómo se han endurecido de manera drástica las condiciones de los refugiados y desplazados. Dice: no vamos a negar que atender a muchas personas supone un esfuerzo, hay que organizarlo. Dice: pero necesitamos inmigrantes por pura supervivencia, dice en la portada de lamarea.com. Y también un tema destacado, dice: sentar a un policía ante el juez es un camino largo y lleno de trabas. No todas las víctimas están dispuestas a asumir los costes. Un largo y arduo camino lleno de trabas, presiones y exposición pública hasta obtener justicia o no, dice lamarea.com. Público.es: el Partido Popular cierra filas con Rajoy, seguro de que gobernará tras unas elecciones el 26 de junio. Dice: Sánchez comparecerá para explicar a los suyos la ruptura de las negociaciones. Y también el Pazo que registra la UCO lo compró Mario Conde tras rehabilitarlo el Partido Popular con fondos públicos. Y una noticia muy triste, sabéis que es además ahora trending topic. Muere el activista y colaborador de Público, Shanghai Lili, a los 53 años. El malagueño fue uno de los primeros drag queen del país y un referente en la defensa de los derechos de los homosexuales. Ha muerto tras una larga enfermedad, dice Público.es en su portada. También Infolibre: la relación de Blesa con la empresa de armas EINSA más allá de Panamá. El consejero delegado de EINSA informaba de forma periódica y al detalle a Miguel Blesa de las cuentas de la firma y de sus avances en el negocio de las armas, según los correos del expresidente de Caja Madrid que obran en poder de Infolibre. Los papeles de Panamá prueban que Blesa recibió en 1992 un poder de una empresa opaca
que hizo negocios con la propia EINSA, dice Infolibre. Y por último, el Confidencial.com, Bertín Osborne reactivó una empresa en Panamá para pagar a Hacienda. El cantante y presentador Bertín Osborne reactivó una empresa en Panamá en octubre del año 2015, apenas un mes después de poner en marcha en Televisión Española su exitoso programa de entrevistas En la tuya o en la mía. En fin, los nombres se siguen sucediendo y vamos conociendo cada vez nombres más singulares. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Lo de que la cuenta no estaba activa en Panamá suena como si tu madre te pilla un paquete de tabaco y dices que se lo estás guardando a un amigo. Parecido. Bastante razón. En fin, y luego hay una serie de noticias que enviáis, estáis utilizando ese hashtag, Tania Sánchez en la cafetera, y que va recogiendo María. Son noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco, y por eso recibió este nombre en la sección, la agenda de la cafetera. Bueno, pues hoy voy a hacer un autoprotagonismo, pero solamente unos segundos. El caso es que desde el máster que estoy haciendo hemos hecho unos compañeros y yo un artículo sobre transparencia, y entonces hemos analizado un poco si los partidos están al día en cuanto a transparencia, porque se acerca la fecha para que les hagan otra vez el informe de Transparencia Internacional, pero parece que se han quedado un poco dormidos. Entonces, según el criterio que hemos seguido, que es bastante parecido al de Transparencia Internacional, vemos que se han quedado un poco relegados. Los que aprobarían sería el Partido Socialista y Podemos. El Partido Socialista sacaría un 6, Podemos sacaría un 5,5 y el que menor nota sacaría serían PP con un 2, Ciudadanos tendría un 2,5 y Izquierda Unida tendría un 3. Quería mencionarlo y lo podéis ver en qué hacen los diputados, y la verdad es que creo que es bastante interesante. Luego también Virginia Rodríguez nos ha dicho, esto creo que toca nombrarlo en la agenda de la cafetera. Con esto se refiere a la información de cómo Iberdrola y Endesa se enfrentan por el futuro de la central nuclear de Garoña. Según informa Sabemos, dice que Iberdrola empieza a recular y no ve económicamente viable continuar con la explotación de la planta, mientras que Endesa se mantendrá firme en su interés por continuar la central. Entonces vemos que hay un conflicto de intereses entre Iberdrola y Endesa. Ángel Trianero nos invita a conocer un proyecto que nos parece bastante interesante. Es un proyecto que se llama Denunciemos los abusos patronales. Según informa La Marea, esta es una plataforma para denunciar las situaciones de precariedad e ilegalidad de los trabajadores. Podéis conocerla en abusospatronales.es y podéis visitarla y consultar una serie de informaciones. Luego nos invitan a conocer una noticia del Mundo que dice cerca de 6.000 menores refugiados están desaparecidos en Alemania. Esta noticia la hemos conocido gracias a Javi Hernández 94, y es que según este medio los menores a los que se ha perdido el rastro proceden en su mayoría de Afganistán, Siria, Marruecos, Argelia y Eritrea. Y para finalizar, quería incidir en un tema que María Almena incide mucho, y es el tema de los expatriados, y en este programa también queremos incidir. Volver a casa no es tan fácil como parece, para los expatriados y los que ya no lo son, nos recuerda Lucía Arana. Nos envía un artículo en el que se explican las sensaciones que experimentan los españoles cuando vuelven a España después de vivir un tiempo fuera de su país. Es un artículo muy interesante, que seguramente a lo mejor lo hayáis visto por redes, y se titula Volver a casa después de vivir en otro país no es tan fácil como parece. Quería hacer incidencia en este tema porque sí que es verdad que aquí lo tratamos mucho. Los expatriados es un colectivo en el que incidimos mucho, porque además muchos nos escucháis desde fuera de las fronteras de España. Pero quería incidir porque sois un colectivo que dentro de España creo que no tiene un espacio, y miniedades que podemos tener sobre cómo vivís cuando volvéis a España, cómo encontráis trabajo, cuál es vuestra experiencia, y quería incidir en esto porque además en el artículo dicen todo comienza cuando compruebas en tus carnes que la vida ha seguido mientras tú no estabas. Era obvio, por supuesto, sin embargo, hasta ahora no te afectaba. Entonces, todo cuanto sea la ayuda, el abrazo virtual que os podamos dar, pues aquí espero que lo encontréis. El mundo tiene los elementos hoy materiales
como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será posible o tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Y que guardaba similitudes con el planteado por Podemos. Unas puntualizaciones. En primer lugar, creo que el Partido Socialista se presentó a las elecciones con un programa que no pretendía aplicar y que guardaba similitudes con el planteado por Podemos. Y ante tal situación, y a la vista de los resultados, en que era posible un gobierno de izquierda si se hubiese unido a Podemos, decidió virar a la derecha y llevar a cabo una serie de propuestas con Ciudadanos, en la que en este caso sí que sería posible la aplicación del programa electoral, porque inicialmente no tenía intención de aplicar el suyo. Hola Resistencia, ya me veo a Bertín Osborne si le preguntan por sus cuentas en Panamá. Es que no sabes lo mal que está mi mujer en Venezuela. Preguntadle. No te quepa ninguna duda de que nos vamos a encontrar. Bueno, me contaron a mí en La Sexta que se están produciendo varios procesos cuando llaman para contrastar que tienen las cuentas, ¿no? Que aparecen en los papeles, y entonces al principio entran en estado de negación. Eso es mentira, eso es falso. Después entran en el estado de aceptación. Sí, bueno, es verdad, pero no lo contéis. Y luego entran en el estado de la lamentación. Me vais a destrozar, esto no se debería contar, porque claro, porque era una sociedad que estaba paralizada. Lo que es cierto es que este asunto está dejando retratada a muchísima gente, a muchísimos patriotas, porque paradójicamente, de nuevo, una vez más, nos encontramos con que tantos y tantos que enarbolan la bandera del patriotismo, desde Marine Le Pen hasta otros tantos, estos últimos nombres, Bertín Osborne, un montón de personajes que han estado hablando sobre su querida España, su querida patria, su querido país, y nos los encontramos ahí llevándose las sociedades en el extranjero para tributar menos. En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Buenos días, Resistencia. Yo os propongo un juego. Cada vez que alguien diga es que en este país parece que es delito hacer dinero, chupito. Buenos días, no habéis entendido nada. Es que el ISIS no es terrorismo, es una visión diferente de los derechos humanos. Bueno, pues así nos vamos a marchar con vuestros mensajes. Realmente cada vez hay mejores. A mí me encanta, se ha generado aquí una dinámica que es interesantísima, en la que hay muchísima participación a través de las redes sociales, a través de el teléfono móvil, del WhatsApp. Sabéis que hemos abierto un canal de Telegram, y os pido a todos que os apuntéis, que os sumáis, porque allí vamos a ir subiendo audios, links al programa, van a estar todos los programas también, se van a poder consultar desde allí, los vamos acumulando poco a poco, así que solamente tenéis que iros a Telegram, es una especie de WhatsApp para el que no lo conozca, solo que también tiene canales informativos. telegram.me/la cafetera, telegram.me/la cafetera, y en unas pocas horas llevamos ya más de 1000 personas conectadas a través de este nuevo canal, o sea que muchísimas gracias a todos. Cada día más clandestinos, más escondidos, más en silencio, más en el bolsillo.
Mañana volvemos, a ver si con la voz mejor. Adiós, Mary, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta mañana a todos. Pasadlo bien, cuidaos. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Lo normal que ser médico. Para cuidar a la gente que está malita. A los que estén enfermos. ¡México! Porque son superhéroes. Porque sí. Son superhéroes. ¡México! Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Lo demás lo que es el médico.